Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora en la que estés viendo este video. Voy a proceder a explicarte los resultados del test de estilo de pensamiento, así que si no tienes tus resultados a la mano, este es el momento de tenerlos para ayudarte a esa interpretación. Lo primero que quiero decirte de este test es que está dentro de un grupo de test que se conocen como dominancia cerebral. Los más conocidos dentro de esta categoría usualmente son el DISC, también está el Bessinger bueno, y este también es uno bastante usado que se llama o se conoce como test de estilo de pensamiento, también le podemos llamar test de dominancia cerebral. Entonces, como su nombre lo dice, básicamente tiene que ver con qué parte del cerebro domina en ti. Y vamos a entender cómo funciona este test. Muy bien, entonces voy a proceder a explicarte que primero quiero comentarte algunas cositas importantes con respecto a la solución, digamos, o a cómo pasar los resultados. Lo primero que tienes que revisar es no haber dividido los 5 puntos en más de 2 opciones. Si lees las instrucciones de este test te va a decir que tú tienes 5 puntos para dividir entre 4 opciones que tiene cada una de las preguntas. Y te da básicamente dos formas de dividirlos. Uno es cuando hay una categoría que te representa el 100%, le pones 5 puntos. Y la otra forma es si estás entre más de, digamos, entre dos o más opciones. Y en ese caso, a su vez, tienes dos opciones para dividir los puntajes: 4 y 1 o 3 y 2. Siempre en números enteros, nunca hay que poner decimales. No es que hay dos que exactamente son iguales y le pongo 2.5 y 2.5. No, no hagas eso. Si hay dos que son muy parecidas, pones 3 y 2. Si estás entre 3 o 4, digamos entre las cuatro opciones sientes que son casi iguales o que ninguna se parece a ti, lo que tienes que hacer es seleccionar la o las dos más parecidas, máximo te quedas con dos, y divides los puntajes. O 5 si hay una que es la más cercana, 4 y 1 si hay una diferencia fuerte entre la primera y la segunda, o 3 y 2 si están muy pegaditos, e igual tienes que discernir cuál le vas a poner 3 para que sea la más cercana. Así que eso es lo primero que quiero comentarte, que tengas cuidado con eso, no hagas la división de, como a veces he visto que a veces hay personas que responden 3 1 y 1 o 2 1 1 y 1, cosas así. Eso no lo hagas porque eso puede confundir un poco los resultados de este test. Lo segundo que quiero comentarte es que recuerda que son 20 preguntas y son 5 puntos en cada una, con lo cual quiere decir que tienes 100 puntos en total. Entonces si tú sumas las columnas A, B, C y D, la suma que tengas en esos cuatro totales debería sumar 100. Si no sumas 100 es porque alguna pregunta no la respondiste o porque alguna suma tal vez no la has hecho bien o algún número no lo has pasado bien. Entonces, ojo con eso, siempre verifica que las cuatro columnas, la suma de A más B más C más D, sume 100. Si suma 100, todo perfecto. Si no suma 100, evidentemente revísalo para que saques el número exacto. Y finalmente comentarte que el total de cada columna se puede interpretar como el porcentaje del tiempo que usas ese cuadrante del cerebro. ¿Sí? Entonces, si en A tienes, por ejemplo, 40, quiere decir que el 40% del tiempo usas el cuadrante A. Si en la columna tercera, que es la tipo C, te ha salido, no sé, 30, quiere decir que el 30% del tiempo usas el cuadrante C. Si en la D, por ejemplo, te ha salido 10, quiere decir que el 10% del tiempo usas el cuadrante D. Ahora te voy a explicar qué cosas son cada uno de estos cuadrantes A, B, C o D. Y lo primero es entender, digamos, esta imagen del cerebro. Entonces, imagínate, estamos haciendo este corte transversal. La persona, como ves, está mirando hacia el título. Por lo tanto, lo que ves a la izquierda, la diapositiva, sería su hemisferio izquierdo. Lo que ves a la derecha sería su hemisferio derecho. ¿Cómo cuadra el test? De la siguiente forma. No sé si llegas a ver un poco las letras, sino igual te lo voy a poner más claro para que veas exactamente cómo cuadran el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, en el hemisferio izquierdo quedarían A y B, en el hemisferio derecho C y D. Entonces, A, ¿qué cosa sería? El cuadrante del hemisferio izquierdo, el lado frontal, ¿no? El lado que está cerca, digamos, a la frente o el lado delantero, podemos decirlo así. El B sería igual, estaríamos en el mismo hemisferio izquierdo, pero ya sería la parte posterior de tu cerebro. El C también sería parte posterior, pero ya nos cambiamos al otro hemisferio, que sería el hemisferio derecho. Y finalmente el D tiene que ver con la parte frontal del hemisferio derecho. Y ahora te voy a explicar cada uno de estos cuatro. Bueno, ahí ves igual algunas letritas, algunos nombrecitos, pero te lo voy a explicar a detalle. Entonces vamos a empezar con el primero, que sería el cuadrante superior izquierdo, que sería en este caso el tipo A, que sería tu primera columna
de los resultados. Este estilo comúnmente se le conoce como el estilo racional o podemos también llamar el estilo racional lógico. ¿Qué sucede con este estilo? ¿Qué características tiene? Pues es un estilo racional, científico, valora la investigación, es un estilo o una persona, digamos, dentro de este estilo suele ser una persona que valora mucho la razón, la verdad, el argumento, valora el tiempo, suelen ser personas muy responsables, muy enfocadas en la tarea, en lo que hay que hacer. Son personas normalmente secuenciales, ordenadas, lógicas, van directo al grano, al punto, a la cosa que haya que resolver, al tema complejo. Usualmente incluso les gusta resolver problemas complejos, así que si es tu caso, posiblemente estas características que estoy mencionando son las que más se asemejan a ti. ¿Con quiénes se comunica mejor? Con los tipo B. Recuerda que A y B están en el mismo hemisferio, entonces A y B serían hemisferio izquierdo, por lo tanto esas serían las dos personas o digamos con esa otra persona del hemisferio B con las que se comunica mejor. Y algo importante a mencionarte, recuerda que estamos hablando de porcentajes del tiempo, entonces es posible que esta característica que menciono, si a ti te ha salido por ejemplo, no sé, 30% A, puede ser de que varias de estas características te representen, pero algunas no tanto, porque evidentemente parte de tu porcentaje del tiempo te dedicas o piensas con otros cuadrantes. Así que hay que entender que este estilo no quiere decir, porque me salió A, quiere decir que siempre, el 100% del tiempo, estas son mis características, no necesariamente. Gran parte del tiempo, si obviamente ha sido tu estilo dominante, el más fuerte, te representa, sobre todo, y acá me gusta hacer estas características, cuando podemos decir que el estilo es realmente dominante, cuando tú ves números arriba de 40, 50, 60, es que, wow, marcadamente tú eres definitivamente un tipo A. Entonces eso está clarísimo. Pero si te has sonado pues números tipo 20, 10, 25, pues seguramente este es un estilo que comparativamente con otros, en otros posiblemente te salió un número mayor. ¿Eh? Quiero aprovechar ahorita para conversar algo súper importante, que no es que un estilo o un cuadrante sea mejor que otro, así que no es como, uy, qué genial, me salió A y eso es lo mejor, o uy, qué mala suerte, me salió A y eso es lo peor. No, no es ni mejor ni peor, cada uno de estos estilos tiene características positivas y se puede decir que tiene características por mejorar. Y de hecho, esa última es lo que suele ser la característica por mejorar de este estilo, que suele enfocarse poco en generar vínculos y en tener sentimientos de otras personas. Te explico por qué. Normalmente esta persona está muy enfocada en su razón, en su raciocinio, en analizar las cosas, ¿no? En investigar, en argumentar, y está muy pensado en eso, o está muy enfocado en eso, en ese puesto, digamos, en ensimismarse, ¿no? Y en estar pensando en su razón. Y eso hace que a veces pierda tiempo de contacto con la otra persona y a veces se olvida o descuida la generación de vínculos con las personas con las que está conversando, porque para él o para ella lo más importante es la razón. ¿Sí? Por eso se le llama estilo racional. Lo más importante es el argumento, más allá de, en algunos lugares podemos ir más allá del consenso que podemos generar, sino lo importante en este caso es el argumento. ¿Sí? Ahora, algo que quiero mencionar acá es que puede ser tu caso, ¿sí? Y si pensamos que son 4 cuadrantes, el punto medio sería 25 en los 4, ¿no? Hablamos de los 100 puntos. Si tu caso está cercano el 25 en cada uno de los 4, ¿no? Vamos a suponer 24, 26, 23 y 27, vamos a suponer que sean tus 4 números, quiere decir que tienes una tendencia hacia el medio. Esa tendencia hacia el medio, ¿qué quiere decir? Que tienes la ventaja de poder adaptarte fácilmente a distintos tipos de trabajo y a distintas personas, porque vas a entender realmente cómo es el A, cómo es el B, cómo es el C, cómo es el D, porque tienes alguito de cada uno de estos tipos. Suelen ser puestos, trabajos recomendables para esas personas, trabajos de coordinación, de relaciones comunitarias, de trabajo en equipo, de coordinación en equipo, de tipo de recursos humanos, cosas así, donde tienes la facilidad de poder entenderte fácil con otras personas, ¿no? Coordinaciones generales y demás suelen ser trabajos idóneos para ese tipo de personas. Ahora, dado que ahorita estoy hablando justamente del A, ¿qué tipo de trabajo, por ejemplo, si serían recomendables para el A? Sobre todo un marcado A que tiene una posición dominante. Pues trabajos donde hay que resolver problemas complejos, donde hay que racionalizar mucho, analizar mucho. Personas muy analíticas, muy racionales o trabajos muy analíticos, muy racionales son ideales para esta persona. Así que si es tu caso, que te ha salido pues 40, 50 o más en este tipo, pues claramente un trabajo de esas características donde haya que resolver problemas difíciles, donde haya que analizar, donde haya que digamos cuantificar cosas, resolver problemas complejos y demás, eso va a ser algo ideal para ti. ¿Sí? Esto entonces sería el tipo A, que le podemos llamar racional lógico. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo,
nos mantenemos en el mismo cuadrante izquierdo, pero en este caso nos vamos a la parte posterior, que sería el tipo B, que le podemos llamar formal o metódico. ¿Qué características tiene este tipo? Tiene un estilo de trabajo ordenado, metódico, planificado. Es una persona que lo que más valora suele ser el orden, ¿no? La organización, el ir paso a paso. Suele valorar temas como las tradiciones, lo formal, ¿no? Estar dentro de la regla, dentro de los parámetros. Cuando exponen suelen ser personas muy atalladas, muy ordenadas, muy específicas, son muy metódicas, de hecho, ¿sí? ¿Con quiénes se comunica mejor? Con los del mismo hemisferio, que en este caso serían los tipo A. ¿Y cuál podría ser? Y digo podría porque no necesariamente esto es cierto en todos los casos, pero cuál podría ser su debilidad, la parte D, que es el otro extremo. Digamos, ahorita se van a dar cuenta cuando dibujemos el ABCD, que el D es exactamente el otro extremo, digamos, hablando de hemisferios o de cuadrantes, que sería la parte del enfoque, la innovación, imaginación y creatividad. Me explico por qué. Como estas personas son muy del paso a paso, o sea, hay que hacer A, luego B, luego C, ¿no? Entonces es muy paso a paso, son muy buenos en esta parte del orden, de la programación, de la planificación. Normalmente cuando hablamos de procesos creativos, imaginativos, ¿no? De la innovación, suele ser hay que romper más bien orden, hay que romper esquemas y no hay que pensar en A, B, C, sino hay que irnos de frente a Z. Por eso cuando hablamos de procesos innovativos, creativos, usualmente el orden a veces no ayuda, sobre todo al inicio o en algunos momentos. Es cierto que igual la creatividad requiere un cierto proceso, pero usualmente es romper esquema. Entonces, una persona que está acostumbrada más bien a generar esquemas, normalmente la parte de creatividad y la parte de innovación suele ser algo que normalmente le cuesta un poco. ¿Eh? Como he dicho bien claro, esto no quiere decir que le pase a todos, porque puede ser que, y esto jugamos por columnas, de repente B te ha salido tu columna más alta, de repente en 40, pero tu segundo lugar es D, en 30. Entonces quiere decir que en realidad a ti lo que te falta no es el tema de la creatividad y la imaginación y la innovación, es algo que tienes en un segundo nivel, sino posiblemente lo que te falte, y ahí tienes que ver tus totales, es la columna que tengas más baja. ¿Eh? ¿Por qué estoy mencionando esta falta en cada uno de los 4 perfiles? Porque se dice, o que normalmente en el promedio esto suele ser su faltante o lo que puede ser su debilidad o su punto de mejora, pero no siempre en todos los casos es igual. Por eso hago esta salvedad, siempre fíjate en tus totales y chequea cuál es de las 4 columnas el que tengas el menor número, ese sería, digamos, tu principal debilidad o tu principal punto donde podrías mejorar, porque no es un área de tu cerebro que normalmente utilices o que sea tu enfoque principal. Entonces, para volver un poco a este tipo B, ¿qué tipo de trabajos serían recomendables para un tipo B? Trabajos donde evidentemente haya que ser metódico, organizar, trabajos de mejora de procesos, de organización, donde tenga que hacer planificaciones, programaciones, programar a la gente, ordenar espacios, cosas así. Perfecto, el metódico, genial, va a mantener el orden, la estructura, el esquema, eso es lo ideal para un metódico. ¿Eh? Eh, Esto entonces es con el tipo B. Vamos ahora a pasarnos ahora al otro hemisferio, que sería el hemisferio derecho, y vamos específicamente con el tipo C. En este caso, cuando hablamos del tipo C, estamos hablando del hemisferio derecho, la parte posterior, y se le conocen usualmente como el estilo emotivo social. ¿Qué características tienen estas personas tipo C? Su estilo de trabajo más bien es interpersonal, son personas muy empáticas, les gusta mucho ponerse en el lugar del otro, son no aislados, más bien valoran el generar vínculos, el estrechar relaciones personales, es algo que les gusta mucho a estas personas. Cuando exponen son personas afectivas, apasionadas, intensas en lo que hacen, en lo que comunican, suelen ser muy emocionales. Se comunica mejor con las personas tipo D, ¿no? Que son las personas que están en el mismo hemisferio, en este caso el hemisferio derecho. ¿Y qué es lo que podría ser una debilidad? De nuevo, no siempre como ya les había mencionado, pero que suele ser una debilidad en estas personas, el enfoque en las tareas, en el ser más racional, que suele ser más bien lo fuerte, por ejemplo, los tipo A. Me explico. Como estas personas están muy enfocadas en el estrechar vínculos, en el como que hacerse amigos, cercanos, son unas personas que les gusta mucho relacionarse, son personas que usualmente son muy conversadoras, muy habladoras, les gusta esto. Lo que suele pasar es que muchas veces cuando están haciendo trabajos en grupo, trabajos en equipo, cuando están en el campo laboral, a veces se pierden un poco en la conversación, no en ese diálogo con la gente y le encanta porque estrecha vínculos y a veces pierden de foco la tarea, ¿no? El trabajo que había que hacer y
como están muy enfocados en la parte sentimental, emocional, a veces pierden un poco de foco en la parte más como racional, más fría. Como no son personas frías, sino al contrario, son personas muy cálidas, muy emotivas, le cuesta a veces un poquito entrar en esta parte, a veces ser un poquito más calculadores, más fríos, más racionales. ¿Sí? De nuevo, como digo, no quiere decir que todos los C sean iguales, porque puede ser que tu C sea tu primer lugar y tu A sea tu segundo lugar. En ese caso, no sería pues una debilidad para ti. ¿Sí? Entonces, estos serían los tipos C, hemisferio derecho, la parte posterior. Y finalmente vamos con el último cuadrante, que serían los tipos D. Cuando hablamos de los tipos D, estamos hablando del cuadrante de los que usan más el hemisferio derecho, la parte frontal del cerebro, y usualmente se conocen como el estilo intuitivo experimental. ¿Qué características tienen estos tipos D? Les cuento. Su estilo de trabajo es interpersonal, empático, no aislado. ¿Sí? Igual que el C, le gusta el tema de trabajar en grupo, digamos que le gusta el tema de generar vínculos, pero tiene la particularidad, a diferencia del C, que su enfoque está en las ideas, en la creatividad. Es una persona que en algún momento a veces se abstrae, un poco piensa en el futuro, visualiza cosas, ¿no? Le gusta ser original, crear y romper esquemas. Le gusta tener una visión holística, que es decir, una visión integral del todo, no tener como una visión clara o una idea clara del todo, para en función a eso ser creativo, generar cosas, proyecciones. Es una persona que usualmente está muchas veces enfocada en el futuro y qué vamos a hacer después y qué podemos generar. Suele ser una persona pues muy creativa, muy innovadora, le gusta romper esquemas y son parte de sus características interesantes y positivas. ¿Con quiénes se comunica mejor? Con los que están en el mismo hemisferio, que serían los tipos C, hemisferio derecho. ¿Qué cosa le podría faltar a estas personas? La parte del orden y detalles, que serían las fortalezas del tipo B. Básicamente, ¿por qué? Te explico. Como estas personas están muy enfocadas en la creatividad, en tener una visión general, ¿no? Están, como les comentaba cuando hablaba del B, mientras que el B está en el A, B, C, este D ya se fue a Z, ¿no? Ya se fue a innovar, a pensar qué va a pasar en futuro, y se está proyectando, y está generando escenarios y pensando en cosas creativas. Y eso hace que muchas veces pierda el orden, pierda la secuencia, ¿no? Entonces es como que hace A, hace B y de pronto salta Z. Uy, después se acordó, uy, ¿verdad que me olvidé de C? Entonces muchas veces pierde ese orden. Y al obviamente estar muy enfocado en la visión general, no es imposible o es muy difícil tener la visión general y a la vez el enfoque en detalle. Normalmente las personas que se enfocan en la visión general pierden un poquito el detalle, y las personas que se enfocan en detalle pierden un poquito la visión general. Hay personas que pueden sacar un poco de ambos o tener la mirada un poco en ambos, pero es muy difícil. ¿Sí? Lo más normal es que cuando la persona está muy enfocada en detalles, pierde un poco de vista la visión general, y al revés, cuando la persona está enfocada en la visión general, como es el caso del D, pierde un poco la mirada del detalle de las cosas más minuciosas o más detallistas o más específicas. ¿Eh? Entonces, esto tiene que ver con el tipo D. ¿En qué tipo de trabajos es recomendable el tipo D? Pues en trabajos que tienen que ver con creatividad, innovación, generar nuevas ideas, planeación estratégica o planificación estratégica, como queramos llamarle, proyección a futuro de la empresa, ¿no? Perspectivas a largo plazo, ¿no? Si trabajan en el gobierno, pues les puede interesar el tema de las perspectivas a largo plazo, ver análisis de temas macro, ¿no? Recuerda que estos buscan una visión, digamos, macro de las cosas, una visión holística, y suelen ser ese los tipos de cosas en los cuales se enfoca. Entonces, un poco a manera de resumen, ya que hablé un poco de los 4 perfiles, solamente para resumir un poquito esta parte. El A, tipo de trabajos ideales, temas en los cuales puntualmente hay que resolver problemas difíciles, directo al grano, temas racionales. B, trabajos ideales, programación, temas donde haya que mantener orden, secuencia, organización de cosas. El C, trabajos donde haya que integrarse con la gente, recursos humanos, relaciones comunitarias, cosas donde interactúe con mucha gente. Eso va a ser algo genial para el C, para justamente desarrollar esa parte comunicativa y generar vínculos con la gente. Y el D, la parte de proyección a largo plazo, ¿no? Proyección, nuevas ideas, creatividad, son los tipos de trabajo ideales. Si tú tiendes hacia un punto, como ya les había comentado antes, un punto medio, un punto hacia el 25, ¿no? Como 24, 26 o números así, los trabajos que te convienen de repente también son trabajos que tienen un poquito de ambas cosas, ¿no? Un poquito de estas 4 cosas, ¿no? Y este tipo de trabajo que en algunos casos hay, esos trabajos que tienen múltiples actividades, ¿no? De hecho, a mí me acuerdo un trabajo que tenía múltiples actividades y tenía que generar un poco, trabajar con distintos cuadrantes. Pues este tipo de trabajos son ideales para personas que tienen hacia el medio, ¿no? Hay de hecho puestos laborales en los cuales es muy importante el enfoque, ¿no?
en uno de estos 4 cuadrantes, pero alguna vez hay puestos laborales donde tienes un poquito de todo, donde hay una parte de repente analítica, pero hay otra parte donde tienes que trabajar en grupo y ser creativo, ¿no? O generar vínculos, pero después también tienes que también mantener cierto orden, entonces hay trabajos que tienen un poco, a veces un poco de todo, o que tienen 2 o 3 de estos cuadrantes. Ahora, este test, digamos, o estos 4 cuadrantes tienen una forma de interrelacionarse entre sí. Me explico con lo siguiente. Vamos a suponer que tú eres un tipo A y te encuentras con alguien que sea tipo A. Acá lo que se habla es que tienes fluidez y libertad al hablar, que tienes un comportamiento tribal, son como tribu. Entonces, cuando te encuentras con personas de tu mismo cuadrante, seas tú A, B, C o D, y te encuentras con alguien que sea de tu mismo cuadrante, te vas a dar cuenta que la comunicación fluye muy fácil porque su enfoque es a lo mismo. Oye, estoy haciendo el trabajo con esta persona y me doy cuenta que ya los dos sí estamos pensando en lo mismo, que lo que sigue es pensar en, no sé, enfocarnos en la tarea, o lo que sigue es enfocar en tener una estructura, los ve, o lo que sigue es primero generar un diálogo adecuado para poder decidir qué hacer, lo sé, o lo que sigue es pensar una visión general de las cosas para ver, digamos, en este marco general sobre qué tenemos que trabajar, eso serían los D. Entonces, normalmente pasa eso, que cuando te juntas con gente de tu mismo cuadrante, te das cuenta que estás, como se dice, en la misma página y más o menos se enfocan en lo mismo al momento de hacer trabajos. Segundo nivel, o segunda posibilidad, que te encuentres con un cuadrante que se conoce como cuadrante compatible, que sería alguien de tu mismo hemisferio, cuando se juntan los A con los B y los C con los D. En este caso se generan relaciones de refuerzo. Me explico con esto. Como ya les había mencionado anteriormente, los A se comunican mejor con los B, y los B con los A, los C con los D y los D con los C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te vas a encontrar con gente con la que te comunicas bien. Por lo tanto, va a generar refuerzo. Oye, ok, ya tú piensas, digamos, el lado un poquito más racional, yo pienso un poquito más metódico, pero estamos como que en la misma página, ¿no? En la misma página de este tema más analítico, más racional, si queremos llamarlo como en términos globales. ¿No? Entonces, estamos más o menos como que en cosas muy similares. Igual, los C y los D están un poco en una forma un poco más creativa, ¿no? Uno de repente más enfocado en el vínculo, otro más enfocado como que en la mirada más holística, pero digamos que tienen cosas que refuerzan. ¿Eh? Entonces ese es un segundo nivel de situaciones que se pueden dar en tus trabajos, ¿no? O en las situaciones que se pueden presentar tuyas trabajando con alguien más. Un tercer nivel sería lo que se conoce como cuadrantes contrastantes. En este caso son cuadrantes donde estamos en dos hemisferios distintos, pero estamos o ambos en la parte frontal, llámese juntamos A con D, o ambos en la parte posterior juntamos C con D. En este caso se producen relaciones de lo que se conoce como sinergia, ¿no? Y la sinergia toma tiempo. Quiero que mires la línea vertical que va a salir en la diapositiva donde te habla de la menor dificultad a la mayor dificultad. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que estamos bajando, cada vez hay mayor dificultad. Entonces, llegar a esa sinergia se puede, pero va a generar una mayor dificultad conversar un A con un D, porque no es que en el día a día piensan exactamente lo mismo, piensan cosas distintas, pero que si juntamos esa parte racional con esa parte, digamos, creativa, intuitiva, ¿no? Esa visión holística que puede tener el D, podemos generar algo como sinergia bien bacán, bien chévere, que puede generar algo muy positivo en la empresa o en el trabajo que están haciendo. Y lo mismo cuando juntamos el B con el C, juntamos esa parte metódica con esa parte que tiene el C, digamos, de enfocarse en las personas, en los vínculos, también se puede generar una sinergia bien positiva en los trabajos, pero toma tiempo, ¿sí? Genera una mayor dificultad, de nuevo porque están en hemisferios diferentes, entonces, digamos, hay menor dificultad, pero hay una posibilidad bien bonita de generar sinergias. Y finalmente llegamos a lo que se conoce como cuadrantes cruzados. Ahí es la mayor dificultad de todas a nivel comunicacional, ¿no? Cuando juntas un A con un C o un B con un D. En este caso estamos en este caso cruzados y ahí es donde se dan los mayores problemas de comunicación porque estamos literalmente en páginas totalmente diferentes. ¿Eh? Entonces el A está muy enfocado en la razón, y el C está enfocado mucho en la emoción, en generar vínculos. Recuerden cuando yo les comentaba lo que a la le faltaba es justamente ese concentrarse o enfocarse en los vínculos y sentimientos de las personas. Y al C justamente lo que suele faltarle es la parte de enfocarse en la tarea, que es lo que la lo maneja muy bien. Igual en el B, recuerdan cuando yo les decía, ¿qué es lo que le falta al B le falta la parte de creatividad e innovación, que es lo que más bien es el fuerte del D, y al D lo que le falta es la parte de tener un poco de orden, de secuencia de detalles, que es más bien lo fuerte del B. Por eso es que ahí se dan estas mayores confrontaciones. Y vamos a hablar un poquito sobre estas confrontaciones, ¿sí? Para que se entiendan un poco mejor cuáles son estas posibilidades de confrontación que pueden tener estos niveles. Entonces, cuando hablamos de estas posibilidades, digamos, de confrontaciones, estamos hablando de confrontación A versus B,
¿sí? Y la que ven ahí en pantalla, que tiene que ver con B, A versus C y B versus D. ¿Sí? Entonces voy a hablar un poquito, voy a poner las dos ahorita. Voy a proyectar las dos, perfecto, ya están ahí proyectándose las dos. ¿Sí? Entonces ahí tienen, digamos, la flecha azul y la flecha naranja. ¿Sí? Voy a empezar hablando de la flecha azul y me voy a ir a una parodia, ya voy a exagerar. ¿Ya? Quiero que por favor cuando cuente esto no lo sientes como, uy, no, ¿sabes qué? Que Ronald, oye, se malea, ¿por qué dice eso? ¿Por qué no? Estoy exagerando, ¿ya? Pero quiero que con esta exageración entiendas por dónde se dan estas confrontaciones para que veamos esto. ¿Ya? Y vamos a imaginar la siguiente situación. Vamos a imaginar que tenemos un grupo de trabajo donde hay 4 personas A, pero que tienen un marcado A, es decir, que son personas A al 50%, vamos a decir que tienen 50 o más en eso. Entonces juntamos estas 4 personas A y vamos a suponer que las juntamos en un trabajo de grupo que empieza, no sé, el lunes a las 9 de la mañana. Entonces tienen que hacer un trabajo, un determinado proyecto, y digamos que tienen 2 horas para hacerlo. Entonces llegamos el lunes a las 11 de la mañana y espectacular, se enfocaron en la tarea, en el proyecto que había que hacer, cualquier dificultad que tuvieran la resolvieron muy bien, el trabajo tiene una capacidad de análisis impresionante, muy profundo, muy enfocado en el objetivo que había que hacer, excelente, espectacular. 11 de la mañana, tú le preguntas a cualquiera de esos 4 con quién trabajaste y ni siquiera saben el nombre de la persona, ¿sí? Estoy exagerando, ¿sí? Pero quiero que se den cuenta que lo que suele pasar con los A es que su enfoque es terrible y es espectacular, ¿sí? Es sumamente centrado en la tarea, pero muchas veces pierde de vista con quién está trabajando. Entonces pierde ese vínculo, pierde ese diálogo. Y lo que suele pasar es que muchas veces hay un poco de descoordinación en ese grupo. Cuando tú le preguntas a cualquiera de esos A sobre alguna idea, te das cuenta que de repente no ha conversado con las demás personas, se han enfocado totalmente, de repente hicieron una división para ser muy eficientes, ¿no? Porque él valora también la eficiencia, no se dividieron, se dividieron las partes del trabajo, perfecto, se enfocaron, el trabajo tiene mucha profundidad, mucho nivel de análisis, pero no está compaginado, no está bien ordenado, no está bien vinculado, digamos, las partes de los demás, porque evidentemente no hubo un foco en la parte de los vínculos. ¿Sí? De nuevo estoy hablando con personas A muy exageradas o muy marcadas. ¿Ya? Y de nuevo recuerda que estoy exagerando. Ahora voy a hacer la parodia de lo inverso. ¿Sí? 4 personas C, marcadas C, que tienen 50, 60, 70, imagínate en C. Son súper enfocadas en los vínculos, en las relaciones con las personas. Lunes 9 de la mañana, igual, se juntan esas 4 personas, conversan, se hacen súper amigos, la verdad que fluye, ¿no? Una conversación súper profunda, se conocen a un nivel muy interesante, muy cercano, se hacen mejores amigos, mejores amigas, excelente. Llega el lunes a las 11 de la mañana, después de 2 horas de estar trabajando, los 4 se miran la cara y dicen, oye, ¿verdad? ¿Para qué nos reunimos? Y es como que pierden de foco la tarea, ¿no? Y eso a veces pasa cuando se juntan personas muy C, es que tienen esta facilidad de palabra, de comunicarse, de conversar, bravazo. Surge genial la conversación, pero a veces pierden de foco la tarea que tenían que hacer. De nuevo, como te digo, estoy parodiando, me estoy yendo al extremo, pero más o menos quiero que se den cuenta por dónde van las confrontaciones. Y esto les va a ayudar un poco cuando tengan que hacer trabajos en grupo con personas que sean de otro cuadrante. Vamos ahora con la flecha naranja, B versus D. Entonces, en este caso, y de nuevo voy a parodiar, voy a exagerar, se juntan 4 personas B, marcadamente B, lunes 9 de la mañana, lo mismo. Se juntan esos 4 B y el trabajo súper ordenado, súper esquematizado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ya aparece todo un cuadro de Excel súper analizado, todo súper programado, todo súper ordenado, todo genial. Pero el trabajo carece de creatividad, no hay ninguna idea original, no hay ningún valor agregado, ¿sí? De nuevo, como te digo, estoy exagerando, ¿sí? Pero lo que suele pasar con el B es que están muy enfocados en el orden, pero pierden de vista el pensar en algo adicional, ¿no? En general, algo creativo, algo innovador, cambiar el diseño, lo que sea. ¿Sí? Ahora me voy al otro extremo, ¿no? Vamos a parodiar o exagerar un poco con los D. 4D se juntan lunes 9 de la mañana, llegamos el lunes a las 11 de la mañana y ¿qué pasó con los D? El trabajo es puro diseño, puro color, un montón de ideas creativas, valor agregado, un montón de ideas interesantes. Pero en estructura, cero. Del capítulo 1 se saltaron al 5, del 5 regresaron al 2, del 2 al 6, todo está desordenado, es súper complicado entenderlo, pero es súper creativo, ¿no? Entonces, más o menos para entender un poquito, de nuevo me estoy yendo obviamente a los extremos, ¿eh?
de, digamos, exagerando las situaciones en estas confrontaciones. Entonces, ¿qué sucede cuando estas 4 personas, o imaginémonos que tenemos en el grupo una persona A, una persona B, una persona D y una persona D? ¿Sí? ¿Qué pasa en un trabajo de grupo cuando tenemos una persona de cada rubro, digamos, o de cada cuadrante? Pueden generarse conflictos de todo tipo. Vamos a imaginarnos que estamos en contra, digamos, del tiempo. Tenemos un plazo para entregar un determinado informe, proyecto, trabajo. Vamos a suponer el día de mañana. Los 4 se juntan y están súper estresados. Y lo que suele pasar cuando las personas están estresados es que a veces exageran o se enfocan mucho más en su cuadrante. Entonces, imagínate, la súper estresado dice, no, ¿saben qué? Tenemos que escribir, vamos, hay que responder, hay que cerrar el informe. Entonces, el A está súper enfocado en la tarea, vamos de una vez. Tenemos que avanzar con esto de una vez para terminarlo cuanto antes. El B, ¿qué dice? El B está muchas veces de acuerdo con el A. Ya, estoy de acuerdo contigo, A, pero mantengamos un orden, ¿no? Veamos realmente qué vamos a hacer en cada parte, en cada sección de este trabajo, de este informe, de este proyecto, lo que hay que hacer. No, perfecto, genial. El C dice, no, espérate. Lo que hay que hacer, primero conversemos, dialoguemos, veamos qué vamos a escribir, qué vamos a hacer antes de ponernos a escribir, ¿no? Entonces hay que ir un poco general. Y eso a veces puede generar como en conflicto, porque va a decir, no, pero escribamos de frente, no, él se va a decir, no, pero conversemos un rato más. Entonces, y eso evidentemente puede generar situaciones de conflicto. Y vamos con el D. ¿El D qué va a decir? ¿No? Él le va a decir, no, pero pensemos en nuevas ideas, pensemos en qué nos va a exigir nuestro jefe, o a quién le vamos a entregar este trabajo, qué nos va a exigir la persona a la cual le vamos a entregar este trabajo, qué idea distinta podemos hacer, qué podemos generar diferente. Y claro, y eso para el A y el B va a ser, oye, pero nos estás haciendo perder el tiempo, vamos de frente a escribir, vamos de frente a hacer, ¿no? Y él debe estar como, vas a decir, no, pues oye, D, tú estás volando, no, primero hagamos y después ya si nos queda tiempo ya pensemos en algo distinto, ¿no? Pero él le va a querer hacer eso porque es parte de su visión importante, ¿no? Entonces, muchas veces el C y el D van a querer generar una especie de pausa en escribir para conversar primero, ¿no? Y el C y el D van a tener ciertos puntos de acuerdo, pero muchas veces van a entrar en conflicto con los A y B. Y esas son cosas que muchas veces suelen pasar en trabajos de grupo, ¿eh? Entonces, en el campo académico, en el campo laboral, suelen pasar este tipo de conflictos, en los cuales, sobre todo cuando están con fechas límite y procesos de estrés, estas confrontaciones se empiezan a dar. Sin embargo, curiosamente, también lo más ideal en los trabajos es que hay un integrante de cada uno de estos 4, porque en realidad, si se dan cuenta, los 4 aportan cosas muy valiosas. El A, que aporta resolver los problemas complejos, la capacidad de análisis, la capacidad de enfocarse en la tarea, que es fundamental para cualquier trabajo que vayas a hacer. El B que aporta, algo que también que es fundamental para cualquier trabajo, que es el tener el orden, estructura, planificar bien las partes para obviamente cumplir y ser metódicos y cumplir con los tiempos y los plazos que esto requiere. Entonces eso es súper importante también en un trabajo. El C también cosas fundamentales que tienen que ver con generar obviamente el trabajo en equipo, la armonía, que la gente no se pelee, que la gente realmente armonice adecuadamente, ¿no? Y que podamos generar vínculos importantes para que estemos todos, como se dice, en la misma página. Y es súper importante en cualquier trabajo en grupo. Y finalmente el D también aporta cosas valiosísimas, que es, ok, pero tenemos una mirada global del todo y pensemos realmente en generar un valor agregado, en generar algo distinto, en ser creativos, en ser innovadores, que es algo tan importante en el mundo de hoy. Entonces, evidentemente las cuatro perspectivas aportan cosas muy bacanas, muy buenas. Entonces es importante para cualquier persona que sepas manejar y sepas dialogar con estos distintos estilos. Sé consciente cuál es tu estilo, ¿no? Cuál es tu fuerte, y también sé consciente de qué pecas. Cuál de estos estilos puede ser en el que estés un poquito más bajo, que sería, digamos, tu punto débil, para saber con qué personas o con qué área posiblemente entres un poco en problemas. Y si estás en una posición donde tú puedes diseñar el equipo de trabajo, es decir, tú estás en una posición de liderazgo donde puedes decir con quién trabajar o cómo armar, asegúrate de designar a personas para que hagan cosas A, cosas B, cosas C y cosas D, de acuerdo obviamente al perfil de las personas, porque hay gente que se va a sentir más cómoda creando nuevas ideas, gente que se va a sentir más cómoda generando espacios de armonía, integración en el grupo, gente que se va a sentir más cómoda pues resolviendo problemas difíciles como el A, y gente que se siente más cómoda generando orden y estructura como el B. Entonces, asegúrate de poder hacer eso porque estas 4 cosas aportan muchísimo en los trabajos, digamos, de equipo que se hacen en cualquier ambiente, digamos, académico, laboral y demás. Muy bien, entonces, con esto vamos a hablar de para qué entonces te puede servir este test. De hecho, ya les adelanté un poco las cosas. ¿No? ¿Cuáles son los principales beneficios de este test de estilo de pensamiento? Básicamente entender mejor tus fortalezas y debilidades, ¿no? Ese es un punto de partida. Fíjate de acuerdo a los totales de las 4 columnas cuáles son tus puntos más fuertes y cuáles son obviamente tus puntos más débiles o en los que menos enfocado estás. Segundo,
mejorar las coordinaciones y comunicaciones de tu equipo de trabajo, ¿no? Recuérdalo cuando hablaba de la menor dificultad a la mayor dificultad de trabajo. Entonces eso te va a ayudar a entender mejor y saber, ok, ahora ¿por qué estoy entrando en conflicto con esta persona? Claro, porque esta persona está viendo algo que yo normalmente no veo. Entonces eso me va a permitir ayudarme a entender mejor el otro punto de vista y obviamente yo también comunicarme mejor sabiendo que esta persona está viendo algo que yo todavía no estoy logrando ver y entendernos mejor. Y evidentemente eso va a hacer que las coordinaciones entre grupos sean mejores, ¿no? Y los trabajos se pueden designar de acuerdo a cada perfil, ¿no? Trabajos más analíticos al A, trabajos más metódicos al B, trabajos más colaborativos, digamos, al C y trabajos más intuitivos, creativos al D. Finalmente, y como resultado global de todo esto, evidentemente será más eficiente y mejorar los resultados de tus equipos de trabajo, lo cual va a ser fundamental. De hecho, muchas empresas usan test de este tipo, no de dominancia cerebral, justamente para entender los grupos de trabajo y también saber cómo la persona nueva que puede tener un equipo de trabajo puede hacer match, ¿no? O puede encajar bien en ese grupo de trabajo o puede generar conflictos, porque puede ser que en esa área todos son A y de pronto entre un C. Entonces son cosas que evidentemente las empresas tienen que manejar porque esto evidentemente puede generar algún tipo de conflicto al interior del grupo. Muy bien, entonces eso sería este test. Recuerda que este video está grabado, así que si hay una parte que digamos quieres revisarla en cualquier momento, recuerda que la puedes revisar para que puedas entender mucho mejor cada uno de estos tipos o estilos de pensamiento. Así que sin más, me despido, muchas gracias y nos vemos hasta otra oportunidad.